Algunas escenas de este programa han sido representadas. Un cuerpo no identificado aparece en un bosque de Carolina del Norte. Sin motivos ni sospechosos, los investigadores intentan encontrar al asesino. En California, un ama de casa es detenida. Cuando no aparecen registros de su arresto, los detectives comienzan a temer lo peor. Un trágico accidente a caballo acaba con la vida de una mujer en Montana. Pero los peritos descubren rastros de un asesinato. Cuando la escena de un crimen arroja pruebas vagas, los detectives deben reconstruir sus casos de otra manera. La ciencia forense ha descubierto formas de revelar las causas, exponiendo a quienes matan por amor o por dinero. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Por amor o por dinero. La zona noroeste de Carolina del Norte está dominada por un terreno escabroso. Su paisaje nunca había sido afectado por los problemas de la vida en la ciudad. Eso estaba por cambiar. El 7 de enero de 1994, un trabajador del Departamento de Transportes investigaba el terreno cercano a una carretera rural. Hizo un descubrimiento macabro. Los investigadores del Departamento de Policía de Watauga fueron llamados a la escena. Escondido entre la maleza encontraron un cuerpo. Aunque el frío clima había ayudado a conservar el cuerpo, los investigadores determinaron que hacía tiempo que se encontraba allí. La víctima, un hombre de unos 30 o 40 años, tenía orificios de bala en la sien izquierda y a la derecha del cuello. El cuerpo estaba completamente desnudo, excepto por un reloj y un anillo en su mano izquierda. Pero además de las joyas, no había demasiada evidencia que identificara a la víctima ni la relacionara con el asesino. Los investigadores rastrillaron la zona que rodeaba el cuerpo en busca de alguna prueba. A unos pocos metros del cuerpo encontraron un trozo de cinta aisladora negra. La cinta fue recogida y enviada al laboratorio forense para ser analizada. La oficial Paula Townsend trabajó en el caso. Esperando identificar a John Doe, ingresó la poca información que tenía en la base de datos de la policía. Sabíamos que no había personas importantes desaparecidas, así que debíamos esforzarnos para localizar a una persona desaparecida de otra área y determinar su identidad. No tuvieron que esperar mucho. ¿Paula Townsend? Esa misma tarde, los detectives recibieron una llamada de la policía de Salisbury. Un hombre de ese pueblo había desaparecido hacía varias semanas. Encajaba con la descripción del cadáver encontrado junto al camino. Su nombre era Victor Gunnarsson. La policía de Salisbury accedió a enviarles el informe del caso. Una autopsia reveló que las 2 balas de la cabeza habían acabado con la vida de la víctima. Un análisis de su estómago reveló la presencia de patatas sin digerir, comidas entre las 5 horas en que fue asesinado. Es para ti. Gracias. Townsend estudió el informe de Gunnarsson en busca de pistas que pudieran identificarlo como la víctima. No había nada conclusivo. Pero si Gunnarsson era la víctima, Townsend descubrió que tenía un pasado sensacional. Gunnarsson era de nacionalidad sueca. Había llegado a los Estados Unidos en busca de asilo político porque había sido acusado criminalmente de haber asesinado al primer ministro Olof Palme en Suecia hace algunos años.
Gunnarsson había sido el principal sospechoso del asesinato, pero fue liberado cuando ningún testigo pudo identificarlo como el asesino. Los investigadores de Watauga tenían un problema similar. Para confirmar que el cuerpo era el suyo, los investigadores solicitaron sus huellas dactilares que estaban en los archivos de la Interpol. Una semana después que el cuerpo fue encontrado, las huellas llegaron a Carolina del Norte. Eran las mismas. Ahora la policía debía determinar por qué alguien quería matar a Víctor Gunnarsson. Su infame pasado no podía ser ignorado. Cuando supimos lo que le había pasado en Suecia, no sabíamos si estaba relacionado o no. Debíamos considerar la posibilidad de que había motivos políticos en su asesinato. El asesinato del pequeño pueblo tenía grandes implicancias internacionales. Pero cuando los investigadores indagaron sobre sus últimos días, descubrieron que tenía otros problemas cercanos a su casa. En enero, al oír el caso en las noticias, una mujer llamada Kay Waden se presentó para formular una declaración. Ella había conocido a Gunnarsson el día de Acción de Gracias y había salido varias veces con él esa semana. Hace 2 meses. Pero luego de su última cita, el 3 de diciembre, no había vuelto a saber de él. Su amigo está muerto. Esa noche, él la había llevado a cenar. Waden confirmó que Gunnarsson había comido patatas. Basándose en los resultados de la autopsia, los investigadores supieron que había sido su última cena. Luego de cenar, Waden lo invitó a su casa. Pero no estaban solos. El exnovio de Waden, L.C. Underwood, y una amiga llamada Shelly Thompson pasaron por la casa alrededor de las 11 de la noche. No se trataba de una visita amistosa. Kay Waden le describió su tormentosa relación de 2 años con Underwood a la policía. Aunque habían terminado, él se negaba a dejarla salir de su vida. La teoría de que Gunnarsson era el objetivo de un asesinato político perdía credibilidad. Los obsesivos celos de L.C. Underwood lo convirtieron en el principal sospechoso del asesinato del sueco, pero no sería un caso fácil de seguir. Además de ser un sospechoso, también era policía. Acusar a un oficial de policía es muy complicado. Si las sospechas de los investigadores sobre Underwood eran erróneas, destruirían la vida profesional y personal de un colega. Pero si eran correctas, estarían peleando cuesta arriba contra alguien que sabía cómo ocultar las pruebas. Para armar su caso, los investigadores debían mantenerse alejados de Underwood. En lugar de confrontarlo directamente, los detectives comenzaron a indagar a las personas cercanas a él. Shelly Thompson había estado en el auto cuando el sospechoso pasó junto a la casa de Waden. Underwood le había dicho que le hacía un favor a un amigo cuando pasó con el auto y anotó el número de la matrícula de Gunnarsson. No sé qué casa. Thompson dijo que cuando volvieron a su casa, ella llamó a la policía y le pidió a un colega información sobre la matrícula. Si lo llega a contactar, Los investigadores confirmaron que el nombre y la dirección de Gunnarsson se le habían dado a Underwood esa misma noche. ¿Tiene tiempo para hacerlo ahora? Sí. La información era suficiente para que la policía consiguiera una orden de allanamiento para la casa de Underwood. Estaban por enfrentarse a un oficial de policía y al principal sospechoso de la investigación del asesinato. pueden revisar la despensa. Mike, ven conmigo. Mientras revisaban su casa, los investigadores le preguntaron a Underwood si sabía sobre el asesinato de Víctor Gunnarsson. Este no solo negó tener conocimiento del asesinato, sino que dijo no haber oído nunca ese nombre. El sospechoso fue atrapado mintiendo, pero eso no probaba el asesinato. Bien, continúen. Los investigadores necesitaban pruebas físicas contundentes para conectarlo con el crimen. Revisen desde el pasillo hasta la secadora. La búsqueda inicial de la Inmaculada Casa no contribuyó con el caso. Si Underwood había matado al sueco, había sido muy ingenioso y organizado como para dejar un arma humeante. La única manera de atraparlo sería encontrando pistas menos obvias en sitios menos esperados.
Detrás de la lavadora notaron algo que habían visto antes. Un trozo de cinta aisladora negra como la que encontraron cerca del cuerpo de Víctor Gunnarsson. Bien. Parecía que el meticuloso policía había subestimado la determinación de sus colegas. En el condado de Watauga, la policía de Carolina del Norte intenta solucionar el asesinato de Víctor Gunnarsson, de 38 años. En casa del principal sospechoso, el oficial de policía L.C. Underwood, los investigadores descubrieron una prueba decisiva. Vuelvan aquí. Cinta aisladora negra. Déjame ver. La improbable pista fue llevada al Departamento de Pruebas del Centro de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte. Los técnicos compararon la muestra con la cinta hallada en la escena del crimen. El especialista en pruebas, Troy Hamlin, estudió y comparó las características de ambas muestras. Se compararon las dimensiones físicas. También se comparó el ancho, el grosor y la composición, características inorgánicas y orgánicas. Ambas muestras coincidían en todo esto, por lo tanto, las dos pruebas debían pertenecer al mismo rollo de cinta. Fue un descubrimiento clave, pero el caso contra Underwood no podía basarse solo en la prueba de la cinta. Mira allí. Los detectives necesitaban una prueba física que lo involucrara al sospechoso directamente con la víctima. Busquen cualquier pista de lo que haya pasado. De acuerdo. Obtuvieron una orden para registrar su auto, Sí, aquí. pero como su casa, el vehículo estaba impecablemente limpio. Hasta el maletero estaba limpio. Aún así, los investigadores se negaron a darse por vencidos. El revestimiento del maletero fue retirado y enviado al laboratorio para ser analizado. Eso también sería un desafío. El revestimiento acababa de ser lavado y aspirado, eliminando una gran cantidad de pruebas en el proceso. Utilizando cinta adhesiva, el perito Troy Hamlin examinó cada centímetro cuadrado del revestimiento en busca de cualquier pista microscópica que hubiera sobrevivido a la limpieza. No descubrió nada. El veterano oficial de policía parecía que se saldría con la suya. Pero luego Hamlin descubrió una prueba minúscula que podría tener un valor enorme. Extrajo la raíz de un cabello apenas visible al ojo humano. Investigando más cuidadosamente esa zona del revestimiento, pudo extraer otros 17 cabellos. Los cabellos de la víctima y los encontrados en el revestimiento fueron colocados sobre un portaobjetos y analizados con un microscopio de comparación. El análisis microscópico mostró que los cabellos eran iguales. Los detectives finalmente tenían la pista que necesitaban. Pero si el caso iba a basarse en esta prueba microscópica, los investigadores necesitarían evidencias irrefutables. Los examinadores determinaron que el cabello contenía el material suficiente para un análisis de ADN. Las pruebas confirmaron que la secuencia de ADN del cabello encontrado en el maletero del vehículo del sospechoso era la misma que la extraída de la sangre de la víctima. ¡Policía! ¡Policía! ¡Levante las manos! Underwood estaba vinculado a la víctima. Las manos detrás de la espalda. Se consiguió una orden de arresto. ¡Vamos! El juego de Underwood del gato y el ratón había terminado. La policía especula que el 3 de diciembre, al haber visto a su exnovia con otro hombre, Underwood fue cegado por los celos. Durante la noche fue al apartamento de Gunnarsson y secuestró a su rival. Con su víctima amarrada dentro del maletero, Underwood condujo más de una hora hasta llegar al destino final de Gunnarsson. Le disparó a Gunnarsson 2 veces en la cabeza y luego comenzó a ocultar su crimen.
En julio de 1997, L.C. Underwood fue hallado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. A 1 hora del norte de Los Ángeles, la autopista de la costa del Pacífico llega hasta Ventura, una ciudad de playas hermosas, un próspero puerto y una comunidad muy unida. El 6 de mayo de 1996, Michael Daly se comunicó con el Departamento de Policía de Ventura para denunciar que su esposa Jerry había desaparecido. ¿Cuántas personas? Le dijo a la policía que esa mañana su esposa había llevado a sus hijos a la escuela. Para cuando llegó la hora de recoger a los niños unas 3 horas más tarde, ella no apareció. La mujer de 35 años era conocida por ser una madre afectuosa y responsable. No podía haberse olvidado de sus hijos. Él dijo que su esposa tenía planeado hacer unas compras ese mismo día. Nadie había sabido de ella desde entonces. El detective Sean Conroy del Departamento de Policía de Ventura trabajó en el caso. Sabía por experiencia que Jerry podría haber desaparecido a propósito. La reacción en un caso donde desaparece una persona es, generalmente, si se trata de un adulto, es que ellos quieren desaparecer. Pero los miembros de su familia no creían que Jerry había abandonado a sus hijos. Condujeron por la ciudad hasta encontrar la camioneta de Jerry en el estacionamiento de una tienda. Se comunicaron con la policía. Dentro del vehículo, los investigadores encontraron las llaves, su bolso y un regalo para el Día de la Madre que había comprado en la tienda. No había más pistas ni signos de alguna pelea. Al día siguiente, los detectives acudieron a su reunión semanal. Uno de los oficiales mencionó que un residente de Ventura había llamado para informar que había visto un arresto inusual el día anterior. Encontramos unas llaves dentro del automóvil. Había sido donde hallaron la camioneta de Jerry Daly. Aún no hablamos con sus familiares. De todos modos, una de estas, creo que... Visitaron al testigo. Dijo haber visto a una mujer cuya descripción concordaba con la de Jerry. Había sido esposada por una mujer rubia vestida de marrón. La mujer rubia parecía ser una oficial de la ley. Luego vio que colocó a la mujer esposada dentro de un auto verde y se marchó. No fue un arresto normal. El testigo quiso ver el número de matrícula, pero parecía que había sido tapada. Ahora los investigadores sabían que Jerry no había desaparecido. Pero cualquier esperanza de una rápida solución pronto desapareció. Ningún oficial de policía de Ventura u otra jurisdicción tenía registro alguno del incidente. La policía ahora creía que tenía un secuestro en sus manos. Y sin comunicación con el secuestrador, también temían estar investigando un homicidio. Los detectives querían interrogar a Michael Daly en detalles, pero cuando lo fueron a ver, lo encontraron con otra mujer. Su nombre era Diana Hahn. Ambos fueron detenidos para ser interrogados. Cuénteme lo que hizo ayer. El detective Skip Young interrogó a Michael Daly. Durante nuestras primeras conversaciones con Michael, él no parecía ser el esposo angustiado, frenético y preocupado que usted y yo podríamos ser. Él no tenía una explicación de por qué su esposa lo había dejado. Daly le dijo a la policía que cuando su esposa desapareció, él estaba en la tienda donde trabajaba. La coartada fue confirmada. Dígame a qué hora llegó. La novia de Daly, Diana Hahn, negó conocer el paradero de Jerry. Pero no fue su declaración lo que levantó sospechas. ¿Tiene una herida en la frente? Ocultos bajo su flequillo, Hahn tenía unos rasguños recientes. ¿Cómo recibió esas heridas? Ella dijo que había tenido un accidente en bicicleta y que cayó sobre el manubrio. Los investigadores no creyeron esa historia. ¿Solo fue una caída? Sí. Coloque la regla junto a la herida. Se tomaron fotografías de la herida. En las fotos, los investigadores también pudieron ver que tenía hematomas en los brazos y en las manos. Parecía que alguien la había asido tan fuerte que hasta le había provocado hematomas en los dedos.
La policía sospechó que estaba involucrada en el secuestro. Ella no tenía un automóvil verde, pero podría haber rentado uno. Los investigadores concurrieron a las agencias que rentaban autos en la zona del condado de Ventura. Averiguaron que un auto había sido rentado el día anterior a la desaparición de Jerry y devuelto el día posterior con 200 kilómetros de más. Hoy estamos muy ocupados. Bien. Estos son. Sí. El registro mostraba que Diana Hahn lo había rentado. Su tarjeta de crédito había sido utilizada para pagar el auto y su firma estaba en el formulario. Bien. El detective Conroy esperaba que un examen del vehículo rentado lo ayudara a descubrir lo que le pasó a Jerry Daly. Aunque el secuestro había ocurrido al menos una semana antes de esto, la agencia de autos no había vuelto a rentar el auto. Preguntamos por qué. El auto había sido devuelto sin el espejo retrovisor que se encontraba dentro del automóvil. Los investigadores confirmaron que el auto rentado por Diana Hahn era verde, exactamente como había descrito el testigo. Lo llevaron al laboratorio de criminología de Ventura. Allí los criminólogos estudiaron el vehículo en busca de rastros de Jerry Daly. Por todo el automóvil vieron manchas. Parecían ser manchas de sangre. Para averiguarlo, los técnicos usaron hisopos humedecidos para recoger las muestras. En el laboratorio, las muestras se colocaron en un tubo con un químico que reacciona con la sangre. En presencia de sangre, el hisopo se torna verde azulado. Utilizando este método, el detective de policía de Ventura, Harry Scott, obtuvo muchos resultados conclusivos. Descubrimos que había sangre en el picaporte de la puerta del lado del acompañante. A pesar de que había sido lavado, también hallamos sangre en una parte del techo, en el interior del automóvil, y también hallamos sangre en el maletero. Esta es sangre de Jerry Daly. El trabajo del laboratorio confirmó que la sangre era humana. Pero aquí los investigadores llegaron a un camino sin salida. Aunque sospechaban que la sangre era de Jerry, no tenían registros de su tipo sanguíneo. Pero los científicos tenían otra solución para ese obstáculo. Los técnicos le extrajeron sangre a los padres de Daly. Así generaron los códigos de ADN y los compararon con el ADN de la sangre que se encontró en el automóvil. Los resultados eran inconfundibles. La sangre hallada en el auto provenía de un hijo biológico de los padres de Jerry Daly. Pero no fue un descubrimiento alentador. La presencia de sangre en el vehículo confirmó el peor de los temores. No era probable que encontraran viva a Jerry. Ahora Diana Hahn era la principal sospechosa. Pero como no tenían un cuerpo, no podían probar que se había cometido un asesinato. La policía no era la única que buscaba respuestas. Aquí es donde la comunidad y los amigos de Sherry trabajaron cada semana por la mañana. Se reunían en la tienda de donde había sido secuestrada y partían en grupos de rastreo. El 1 de junio, casi un mes después del secuestro, los rastreadores percibieron el hedor de la descomposición en un lugar remoto en las afueras de Ventura. Rastrillando la zona cercana a un terraplén, los investigadores descubrieron un cráneo humano. Creyeron haber descubierto el último lugar de descanso de Jerry Daly. La policía de Ventura, California, continuó buscando a Jerry Daly, una joven esposa y madre de 2 hijos que había desaparecido súbitamente. Un mes después que su esposo la reportara como desaparecida, los investigadores creyeron que finalmente la habían encontrado. El grupo de búsqueda rastrilló la escena. En la zona donde se encontró el cráneo y restos óseos, también se encontraron algunas pertenencias.
Los objetos fueron cuidadosamente recogidos con la esperanza de poder identificar a Jerry Daly. Los investigadores también encontraron atuendos iguales a los que usó Jerry la última vez que había sido vista. Esto demostraba muchas cosas. Pudimos relacionar la ropa con los huesos y determinamos que había numerosas puñaladas a través de la camisa y el sostén. Estas se apreciaban en las costillas de la víctima. Los registros dentales confirmaron que los restos pertenecían a Jerry Daly. Los análisis demostraron que quien la hubiera matado lo había hecho por venganza. Además de las múltiples puñaladas, su cuello había sido cortado con un objeto afilado. El examen médico concluyó que tras una vigorosa pelea, la víctima había sido prácticamente decapitada. Los resultados de la autopsia eran compatibles con las manchas de sangre halladas en el auto rentado por Diana Hahn. Si Hahn hubiera luchado con Daly, eso explicaría los rasguños y hematomas que tenía la sospechosa en la frente y los brazos durante el primer interrogatorio. Los detectives creyeron que Diana Hahn había matado a Jerry Daly, pero no creían que hubiera planeado sola el asesinato. Aquí están los registros de llamadas. Estudiando las llamadas realizadas por Hahn con una tarjeta después del asesinato, el detective Skip Young descubrió que su amante había participado del complot. Lo había llamado desde un teléfono público desde la hondonada donde se había encontrado el cuerpo. Parecía que Hahn estaba hablando con Daly. La policía centró su atención en el esposo de la víctima. Mira bien esta. Los investigadores descubrieron mediante testigos que Michael Daly consumía drogas y que se mofaba de su amorío con Hahn ya hacía unos años. Supimos gracias a amigos cercanos y vecinos que Sherry le había dado un ultimátum a Michael. Compórtate bien, deja las drogas. Y también a esa mujer. Y supuestamente Sherry buscaba los consejos de un abogado. Los investigadores especularon que con Jerry fuera del camino, Daly no debería cumplir con las demandas de su esposa. En Ventura. Podría seguir con su relación sin pagar una pensión o compartir a sus hijos. Hubo mucha actividad durante ese tiempo. Para la manera de pensar de los detectives, él tenía mucho que ganar con la desaparición de su esposa. Las pruebas contra Diana Hahn y Michael Daly eran acusadoras, pero los investigadores aún no los habían relacionado físicamente con el secuestro o el asesinato. Si debían hacer un caso sólido, necesitaban pruebas para demostrar que Hahn se había disfrazado como una oficial de la ley. Nuevamente, una comunidad unida prestó su ayuda. Compró una peluca rubia. Una empleada que seguía el caso mediante la prensa le dijo a la policía que recordaba haberle vendido a Diana Hahn una peluca rubia tiempo antes del asesinato. La empleada también dijo haber visto una fotografía de un hombre y dos niños dentro del bolso de Hahn. Supuso que la foto era de la familia de Hahn. La policía le mostró a la empleada una foto de Michael Daly y de sus dos hijos. Era la misma fotografía que la empleada había visto en el bolso de Hahn. ¿Cabello oscuro? Los investigadores supieron que Diana Hahn no podía tener hijos. Así es, ¿sí? Comenzaron a sospechar que Michael Daly la había manipulado con promesas de un nuevo y brillante futuro. De nada. Estaré en contacto. Los detectives continuaron construyendo el caso. Revisaron los registros financieros de Hahn, incluyendo copias de cheques. 1503. Uno de los cheques había sido extendido a una tienda solo días antes del asesinato. La lista de los objetos comprados incluía una cartulina, sacos de residuos, un uniforme marrón y un hacha. La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Hahn. Nunca encontraron el hacha o el uniforme, pero encontraron un trozo de cartulina. El código de barras de la cartulina era idéntico al que figuraba en el recibo.
No podían saber por qué la cartulina estaba en la lista de compras hasta que examinaron la forma de la parte que había sido cortada. Era exactamente de la misma forma que una matrícula. Eso explicó por qué el testigo no vio el número de la matrícula. Han la había tapado con una falsa. Tenemos que ser muy cuidadosos para planear esto. Pero era improbable que Han pensara lo mismo. Lo que debemos hacer ahora es conseguir una peluca. Los investigadores creían que Daly había ideado el complot del asesinato de antemano. ¿Entendiste? Motivada por la tensión de una nueva vida con Michael, Han estaba más que dispuesta a deshacerse de una cosa que creía que se interponía en su camino. La policía cree que Diana Han disfrazada se había acercado a Jerry cuando dejaba el estacionamiento. ¿Hay algún problema? Fingiendo ser una oficial de la ley, alejó a Jerry de la camioneta y la esposó. La escena del arresto funcionó de acuerdo al plan, pero los investigadores creyeron que Jerry Daly pronto supo lo que pasaba. Creemos que en un reducido periodo de tiempo luego que Sherry fue introducida dentro del vehículo verde, de alguna manera reconoció a Diana Han y le dijo quién era. Por los daños en el interior y teniendo en cuenta que el espejo retrovisor había sido arrancado, podemos decir que Sherry trató de defenderse. Pero Jerry no pudo librarse de su agresora. Luego de llevarla hasta un lugar apartado, Han acuchilló a Daly al menos 17 veces y colocó su cuerpo en la hondonada. Diana Han fue arrestada por el asesinato de Jerry Daly el 1 de agosto de 1996. Desde su celda implicó renuentemente a Michael Daly como el cerebro del complot. Daly fue arrestado en el mes de noviembre. Aunque la investigación por el asesinato concluyó, Ventura siempre será perseguida por el trágico final de la joven ama de casa. Diana Han fue hallada culpable de asesinato en primer grado y secuestro. Fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Juzgado 6 meses después, Michael Daly también fue hallado culpable del asesinato de su esposa. También fue sentenciado a cadena perpetua. En el corazón de las montañas rocosas al oeste de Montana, el condado Mineral es conocido por su vida campestre. Pero un estilo de vida sencillo no es inmune a un accidente mortal. Buenos días. El 28 de noviembre de 1995, la esposa de Chris Hansen, Nanette, fue al establo para alimentar a unos caballos. ¡Despierta! Y nunca regresó a su casa. Hansen encontró a su esposa de 34 años yaciendo en el lodo. Estaba fría y pálida. Hansen llamó al servicio de emergencias. Pensó que Nanette podría haber sido pisada por los caballos. ¿Emergencias? Sí, es mi esposa. Estaba muerta o por morir. Creo que está muerta. La operadora inmediatamente envió una ambulancia. Bien. Cuando los paramédicos llegaron, Nanette no respiraba. No tenía pulso. Todo lo que podían hacer su esposo y su hijastro Scott era mirar mientras trataban de revivir a Nanette con un masaje cardíaco. Al principio, los esfuerzos de los paramédicos parecían prometedores. La víctima respiró una vez por sí misma, pero sería su último aliento. La declararon muerta. Como las pesquisas se realizaron en un pequeño poblado, el departamento del alguacil también fue contactado. Chris Hansen le dijo a los investigadores que encontró el cuerpo de Nanette en el sendero enlodado cercano a las pasturas de los caballos. Dijo que tras llamar al servicio de emergencias telefoneó a su hijo, Scott Davey, pero ya no podía hacerse nada. Debido a su esclerosis múltiple, no recordaba muchas cosas. Le tomé el pulso y estaba muerta. Si lo hubiera visto antes, tal vez podría haberle salvado la vida. De regreso de la escena del accidente al departamento de policía del condado de Mineral,
La oficial Anita Parkin no tenía razones para creer que la muerte de Nanette significara algo más que un simple accidente. Tenía hematomas que parecían como si un caballo le hubiera pasado por encima o algo semejante. Por las condiciones del corral pude ver que alguien podría golpearse, resbalarse o algo de esa naturaleza. Las noticias de la muerte de Nanette se esparcieron por la comunidad de 3.000 habitantes. Con eso comenzaron las sospechas. En pocas horas, amigos y vecinos de la víctima llamaron a la oficina del alguacil para expresar su temor por la tragedia. Nadie en la comunidad creía que la muerte de Nanette Hansen fuera un accidente. La policía del condado de Mineral en Montana continuó la investigación de la muerte de Nanette Hansen, de 34 años, accidentalmente muerta por uno de sus caballos. Pero la comunidad no creía esa historia. Amigos cercanos solicitaron una investigación por la muerte de Nanette. Entiendo que conocía a Nanette. Para ellos el accidente no tenía sentido. Nanette tenía experiencia en el cuidado y control de caballos. Solo tenía animales dóciles. La oficina del fiscal del condado de Mineral recibía llamadas de los mismos amigos escépticos. Hasta ahora no había razones para las sospechas del pueblo. El fiscal Sean Donovan lo consultó con el departamento de policía. Decidieron que la única manera de disipar los rumores era hacerle una autopsia al cuerpo. Ambos acordamos, solo para acabar con las preocupaciones de los vecinos, que debíamos hacer eso. No esperábamos encontrar nada. Los restos de la víctima se transportaron hasta el laboratorio de criminología de Missoula. Allí se le pidió al médico forense Gary Dale que determinara las causas de la muerte de Nanette Hansen. Generalmente, en los accidentes fatales de caballos, las víctimas sufren fracturas de cráneo y fracturas cervicales cuando se ha producido una caída del caballo. No había pruebas externas de ningún tipo de heridas fatales. Las heridas consistían mayormente de raspaduras y hematomas. El cráneo de Nanette no estaba fracturado. Su espina dorsal estaba intacta. No tenía hemorragias severas. Las heridas encontradas eran relativamente menores. Un grupo de pequeños rasguños en la cabeza y un hematoma de 5 centímetros en su sien derecha. Rasuraron el cabello que cubría el hematoma y descubrieron un patrón inusual en el cuero cabelludo. No pudieron identificar inmediatamente la causa de la herida. Ninguna de estas heridas encajaba con el perfil de las pisadas de un caballo. Los estudios internos del cuerpo evidenciaron una gran cantidad de lodo y de eyecciones del corral. No había muerto pisoteada. Había muerto por asfixia. Y en este caso se puede pensar en la posibilidad de que haya quedado inconsciente por un golpe. De alguna manera el caballo la había golpeado contra el establo y cayó sobre las deyecciones del corral y básicamente se ahogó o se sofocó en esas deyecciones. Esta otra. Pero faltaba algo en este argumento. Nanette había sufrido solo heridas superficiales en la cabeza. ¿Y este? No había pruebas de un trauma cerebral que habría sido la causa de que perdiera la conciencia. Se formuló una nueva teoría macabra. Existía la posibilidad de que estuviera con el rostro hacia abajo, apoyada con sus manos en el suelo húmedo y que le hayan aplicado presión sobre su espalda y nuca. Básicamente fue forzada a tragar todo eso. Lo que inicialmente parecía un accidente ahora se llamaba homicidio. Con un caso abierto por homicidio, el esposo de la víctima, Chris Hansen, fue llamado para interrogarlo. Esperaban que pudiera decirles quién querría que su esposa muriera. Aunque la muerte de Nanette Hansen se basó en un accidente, una autopsia hizo que los investigadores de Montana abrieran un caso por homicidio.
Los detectives interrogaron a su esposo, Chris Hansen. Los hematomas y rasguños que tenía el cuerpo de Nanette sugerían que había peleado hasta morir. Para averiguar si Chris Hansen se encontraba en el otro extremo de la riña, le pidieron que se quitara la camisa. Estaba cubierto de lo que parecían rasguños de uñas. ¿Y eso? Cuando le pidieron que explicara los rasguños, dijo que había tropezado y caído dentro de la casa. Hansen aseguró que con su esclerosis múltiple y su cercana ceguera, no había manera de que pudiera dominar físicamente a su esposa. Gracias. Aunque decía la verdad sobre su esclerosis, parecía que sobrepasaba su discapacidad. Luego, durante la investigación, supimos que podía jugar a los dados y ver los números. También podía pararse junto a una mesa de billar y saber qué número tenían las bolas y que había solicitado y recibido una licencia para cazar en 1994. Escriba su declaración sobre lo que pasó ese día. Aunque pudo tener dificultades para trabajar, los investigadores creyeron que era lo suficientemente fuerte como para vencer a su esposa. Los amigos de Nanette y sus compañeros dijeron que ella frecuentemente tenía hematomas y los ojos negros. Las cosas habían salido mal, descubrieron los investigadores, desde que el hijo de Chris, Scott Davey, había llegado al pueblo. El joven de 31 años no había visto a su padre desde que era un niño pequeño. Un año antes de la muerte de Nanette, él había llegado de visita y decidió quedarse. Rentó una casa remolque a unos minutos del lugar y comenzó a construir una cabaña en su propiedad. Para padre e hijo, era una reunión bendita. Los investigadores comenzaron a indagar en el pasado de Abby. ¿Dijo otras cosas sobre ella además de eso? Una compañera de trabajo le dijo a los investigadores que Abby era muy abierto en cuanto a su odio hacia Nanette. Decía que podría aparentar una muerte accidental clavando una herradura en una tabla y golpearla con ella. Dijo que haría lo que fuera por quitarle las manos de la propiedad de su padre y de su herencia. Parecía que Abby lo había logrado. Revisando los informes, los detectives supieron que semanas antes de la muerte de Nanette, Abby había incitado a su padre para que se separara financieramente de Nanette. Hansen accedió. Canceló sus tarjetas de crédito y abrió una cuenta bancaria solo a su nombre. No era suficiente información para realizar un arresto, pero le dio al departamento del alguacil una orden para revisar la propiedad de Abby. Bien. Buscaron objetos que concordaran con los misteriosos rasguños y hematomas del cuero cabelludo de la víctima. En su remolque encontraron un par de botas. El patrón de la suela parecía familiar. En el auto de Abby, los detectives hicieron otro descubrimiento. Un arma casera llamada cachiporra. Un saco de cuero relleno con objetos metálicos. Los objetos fueron llevados al laboratorio del estado de Montana. La simple creencia que padre e hijo habían matado a Nanette no era suficiente para probar un asesinato. A menos que alguien pudiera establecer un vínculo irrefutable entre esta prueba y sus heridas, los dos nunca serían acusados. La mejor esperanza de los investigadores ahora estaba en las manos de la médica forense, Debbie Hewitt. Es como armar un rompecabezas, donde se toma una pieza del rompecabezas y se toma otra pieza del rompecabezas y se ve si encajan en el espacio apropiado. Y cuando se encuentra la pieza final del rompecabezas, se sabe que se ha completado todo el dibujo. Hewitt comenzó los análisis con las botas. Presionó la suela sobre una almohadilla entintada y luego hizo numerosas impresiones sobre un papel blanco. Estas huellas se transfirieron a una limpia hoja de acetato. Colocando las huellas sobre una fotografía en tamaño real de la herida, ella pudo determinar si la bota había provocado la misma.
El patrón de la suela de la bota de Abby coincidía con la herida en la cabeza de Nanette. Hewitt repitió el mismo proceso con la cachiporra, entintando e imprimiendo el arma desde diferentes ángulos. Cuando la comparó con el hematoma grande de la sien de la víctima, la última pieza del rompecabezas estaba en su lugar. La cachiporra coincidía perfectamente con la herida del costado de la cabeza de Nanette. Padre e hijo habían planeado deshacerse de la mujer que se interponía entre ellos y su codicia. Queda arrestado por asesinato. Pero su complot no pudo contra la investigación forense. Tiene derecho a guardar silencio. El 2 de febrero de 1996, Chris Hansen y Scott Abby fueron arrestados. Los fiscales especularon que Abby primero golpeó a Nanette con la cachiporra y luego la arrastró por el lodo para que pareciera un accidente. Mientras Hansen la sujetaba, su hijo colocó un pie sobre su cabeza presionándola hasta que dejó de respirar. De no haber sido por la insistencia de los amigos cercanos de Nanette, el acto brutal habría sido enterrado para siempre. Scott Abby y Chris Hansen fueron hallados culpables de homicidio y sentenciados a 60 años en prisión. Cuando un asesino se oculta astutamente, los investigadores deben encontrar nuevas maneras de ver a través del engaño. Acuden a la ciencia forense para revelar la verdad y ser justos con las víctimas que son asesinadas por amor o por dinero.